Vamos a continuar con el estudio de los límites a partir de algunos ejemplos más. Supongamos esta primera función, f de x igual 3 sobre x menos 1, que es una función racional, porque hay una fracción en donde en el denominador también aparece la x. El dominio de esta función, como ya estudiamos, es el conjunto de todos los números reales excepto el 1. ¿Por qué? Por caso, esta x por 1, este denominador me queda 0 y entonces tendríamos una división por 0 que no se puede realizar. Bien, vamos a calcular algunos límites. Supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función. Como ya estuvimos viendo, simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar la x por 3 y entonces nos da 3 medios. Si suponemos otro valor, x tendiendo a menos 2, por ejemplo, cuando reemplazamos y hacemos las cuentas nos queda 3 sobre menos 3, o sea, menos 1. En estos casos no hay ningún problema, el límite lo calculamos de una manera muy sencilla. Ahora bien, supongamos que queremos calcular este otro límite. El límite cuando x tiende a 1 para esta función. ¿Qué ocurre acá? Cuando reemplazamos la x por 1, nos queda dividido 0. Y entonces no podemos hacer la cuenta. O sea, este denominador, cuando la x tiende a 1, tiende a 0. Y entonces no podemos hacer el cálculo como en los ejemplos anteriores. Ahora bien, nosotros estamos hablando de límite. Entonces estamos diciendo, la x se acerca al 1, no es exactamente 1. Por lo tanto, esto se acerca al 0, no es exactamente 0. Entonces sí vamos a poder sacar alguna conclusión. Vamos a realizar algunos cálculos que nos permitan pensar en este resultado. Entonces, yo voy a tomar algunos valores de x. Empecemos valores de x cerca del 1, acercándonos desde la derecha. Entonces tenemos 1,1, 1,01, 1,001, por ejemplo. Y entonces, para esos valores, el x menos 1 va a ser 0,1, 0,01 o 0,001. O sea, estoy reemplazando la x por estos valores y restándole 1. Observamos entonces que estos valores se acercan al 1 y estos valores se acercan al 0. Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de la y? Que sería hacer 3 dividido cada uno de estos. Bueno, 3 dividido 0,1 nos da 30, después nos da 300, después nos da 3000 y así sucesivamente si seguimos poniendo valores más y más cerca del 1 para la x. Entonces, observamos que estos números se van haciendo cada vez más grandes. Por lo tanto, podemos decir que estos valores se están acercando al infinito. Vamos a ponerle positivo ya que son números positivos. ¿Qué ocurre si nos acercamos al 1 de la x, pero desde la izquierda? Entonces podemos pensar en 0,9, 0,99, 0,999 y ¿qué nos va a quedar entonces para x menos 1? Bueno, 0,9 menos 1 nos va a dar menos 0,1, después menos 0,01, menos 0,001 y entonces los valores de y van a ir siendo 30, pero ahora negativo, menos 300, menos 3000 y así sucesivamente, menos 30.000, menos 300.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo que a medida que la x se acerca al 1, el x menos 1 se acerca al 0, y entonces el valor del y se acerca al infinito, pero en este caso, infinito negativo. Podemos concluir entonces que el límite
cuando x tiende a 1 por la derecha para esta función resulta ser más infinito, y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda para esta misma función es menos infinito. Si observamos el gráfico de esta función, vemos lo que calculamos con el límite. O sea, si nos acercamos a x igual a 1, el valor de la y se va haciendo cada vez más grande y positivo. En cambio, si nos acercamos a 1 desde la izquierda, el valor de la y se va hacia el menos infinito. O sea, en valor absoluto el número sin el signo es muy grande, pero en este caso negativo. Y también podemos observar la existencia de la asíntota en x igual a 1. Asíntota vertical en este caso, porque los límites nos daban infinito. Veamos otro ejemplo con esta función. Y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de precisamente esta función. Bueno, si x tiende a 2, lo primero que haríamos es reemplazar la x por 2 e inmediatamente nos damos cuenta que esto tiende a 0. Nos da 0 en realidad si reemplazamos la x por 2, pero como estamos pensando en un límite, en realidad estos son valores cerquita del 2, por lo tanto estos son valores que están cerquita del 0. Entonces, pensar en que estos valores son cerquita del 0 nos hace pensar que si a 3 lo dividimos por un número muy pequeño, ese resultado va a ser un número muy grande. Por lo tanto, a ese número muy grande sumarle 1 nos va a seguir dando un número muy grande, o sea que este resultado está en infinito. ¿Infinito positivo o infinito negativo? Bueno, para eso vamos a calcular por separado el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que en este caso, ¿cómo nos va a dar? Bueno, pensamos. Si tiende a 2 por la derecha la x, quiere decir que es un número un poquitito más grande que 2. Si acá reemplazamos la x por un número un poquito más grande que 2, cuando lo elevamos al cuadrado, seguro que nos da un poquito más grande que 4. O sea que al restarle 4, nos va a dar cerquita del 0, pero positivo. Vamos a hacer unos calculitos para verlo mejor. Supongamos que a x le asigno un valor cercano al 2, pero desde la derecha, o sea, por ejemplo, 2,01. Cuando lo elevo al cuadrado, eso nos da 4,0401. Y entonces, cuando le resto 4, nos termina dando 0,0401. O sea, es un número que está muy cerquita del 0, pero es positivo. Entonces, cuando hago 3 dividido 0,0401, eso nos da un número positivo y grande. Por lo tanto, al sumar 1, este límite nos va a dar positivo infinito. Si calculamos ahora el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, significa que vamos a pensar en un valor de x que es un poquito más chico que 2. Entonces podríamos pensar ahora en x igual 1,99, por ejemplo. Y entonces, cuando elevamos al cuadrado, ese número nos va a dar un poquito más chico que 4. En este caso nos está dando 3,9601. Cuando le reste 4, nos va a dar negativo. Entonces, si esto es negativo, cuando hacemos 3 dividido este número muy pequeñito pero negativo, nos va a dar un infinito, pensando en que es un número grande pero negativo. Si a ese número negativo le sumamos 1, nos sigue dando igual, no nos cambia nada, o sea, menos infinito. Entonces, fíjense que acá tenemos distinción de signo. Si es más infinito, cuando x
tiende a 2 por el lado de la derecha, o menos infinito cuando x tiende a 2 desde la izquierda. Podemos ver en el gráfico los resultados que calculamos recién en los límites. Acá tenemos x igual a 2, y si nos paramos sobre un punto de la curva, vemos que a medida que x es cada vez más cerca del 2 desde la derecha, los valores de y se hacen cada vez más grandes y tienden hacia el más infinito. En cambio, si nos acercamos al x2 desde la izquierda, los valores de y van decreciendo y cada vez se van más y más hacia el menos infinito. Como dijimos en el ejemplo anterior, tenemos una asíntota en x igual a 2, ya que los límites son infinitos. Pero también podemos observar que tenemos otra asíntota en x menos 2. También vemos en este caso que si nos acercamos al menos 2 desde la derecha, los valores de y tienden al menos infinito, y si nos acercamos al menos 2 desde la izquierda, los valores de y se hacen positivos muy grandes, o sea, tienden al más infinito. Veamos un último ejemplo con esta función 2 sobre x a la cuarta, cuyo dominio es el conjunto de los números reales menos el 0, ya que con el 0 anulo el denominador. Y vamos a pensar en el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Entonces, ¿hay distinción si pensamos en 0 desde la derecha o desde la izquierda? Bueno, podemos pensar que si nos acercamos desde la derecha, estamos pensando en números más grandes que 0, un poquito más grandes que 0, positivos. Si a esos números positivos los elevamos a la cuarta, esto sigue dando positivo. O sea que 2 dividido un número muy chiquitito cerca del 0 me va a dar un número muy grande positivo. Si nos acercamos a la x0 desde la izquierda, estamos pensando en números negativos, ya que estamos hablando del 0. Pero al reemplazar la x por un número negativo muy cercano al 0 y elevarlo a la cuarta, nos da positivo, cerca del 0 y positivo. Entonces, 2 dividido un número muy chiquitito positivo nos va a volver a dar un número muy grande y también positivo. O sea, en este caso, el límite tanto por la derecha como por la izquierda es infinito positivo. Miremos en el gráfico de esta función. Teníamos el valor de x tendiendo a 0, y si nos acercamos tanto desde la derecha como desde la izquierda al x0, fíjense que el valor de la y va creciendo indefinidamente en ambos casos hacia el lado positivo, hacia el más infinito. Y nuevamente tenemos en x igual a 0 una asíntota vertical. A partir de estos ejemplos podemos escribir la siguiente conclusión. Queremos calcular un límite y nos encontramos con una situación en donde tenemos una fracción en cuyo numerador tenemos un número, vamos a identificarlo con la letra K, distinto de 0. O sea, cualquier número excepto el 0. Y en el denominador tenemos una expresión que tiende a 0. Entonces, estamos pensando en que tenemos un número distinto de 0 que está dividiéndose por algo muy pequeño. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que este resultado va a ser un número muy grande, o sea, tiende a infinito.